Gloria a Dios. Vamos a leer brevemente en el primer libro de Samuel, capítulo 16. Vamos a estar leyendo unos cuantos versos. Desde el verso 1, donde David es ungido como rey. Aleluya. Gloria a Dios. Bien. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Esta es otra traducción, si ustedes sienten quizá alguna diferencia o algo, pero va en el mismo tenor. Bien, por ser palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el Señor le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? ¿Estás triste por él, a pesar de que te dije que yo me negaba a dejarlo ser rey de Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve a Belén a ver a un hombre llamado Isaí, pues he elegido a uno de sus hijos para ser el nuevo rey. Pero Samuel dijo: si voy, Saúl se enterará y tratará de matarme. El Señor le dijo: ve a Belén y lleva una ternera y di que vas a ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí al sacrificio y yo te diré qué hacer. Ungirás a quien yo te indique. Samuel hizo lo que le mandó el Señor, pero al llegar a Belén, los ancianos líderes se asustaron y le preguntaron: ¿pasa algo, vidente? Samuel contestó: no pasa nada. Solo vengo a ofrecerle un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó a reunirse con él para el sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó, oiga bien, cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: de seguro este es quien el Señor ha elegido. Pero el Señor le dijo a Samuel: Eliab es alto y apuesto, pero no te fijes en eso. Dios no se fija en las cualidades que la gente ve. La gente solo presta atención al aspecto de las personas. Vuelvo y se lo repito. Eliab es alto y apuesto, pero no te fijes en eso. Dios no se fija en las cualidades que la gente ve. La gente solo presta atención al aspecto de las personas, pero el Señor ve su corazón. Eliab no es el hombre que yo he elegido. Entonces Isaí llamó a Abinadab, su segundo hijo, y este se acercó a Samuel. Pero Samuel dijo: tampoco este es el elegido del Señor. Isaí le presentó a Sama, pero Samuel dijo de nuevo: este tampoco es el elegido del Señor. Isaí presentó 7 de sus hijos a Samuel, pero este dijo: ninguno es el elegido del Señor. Entonces Samuel le preguntó a Isaí: ¿no tienes más hijos? Isaí contestó: sí tengo otro hijo, el menor, pero este está cuidando el rebaño. Samuel dijo: manda a traerlo, no empezaremos a comer hasta que él llegue. Isaí mandó que lo fueran a buscar. Su hijo menor era un joven de buen parecer, saludable, apuesto. El Señor le dijo a Samuel: este es mi elegido, levántate, úngelo. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y derramó el aceite sobre el hijo menor de Isaí frente a sus hermanos. El Espíritu del Señor vino con poder sobre David. Desde ese día estuvo con él. Y luego Samuel regresó a Rama. Puede sentarse. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios añada bendición a nuestras vidas por medio
de sus santas y benditas palabras. Mira a tu iglesia, Dios. Permíteme en estos breves minutos, en estos instantes, ser de bendición a la vida de ellos. Regálame su atención y tú te encargas, Dios mío, de transformar cada uno de sus corazones. Te pedimos por el mundo, por las naciones, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Dios le bendiga. Entonces regáleme, unos cuantos minutos. Trataré de no ser tan extenso. Y permítame predicar en esta noche un tema que el Señor nos regaló. En el transcurso del mensaje usted se dará cuenta de qué es que vamos a hablar. Y en esta noche el tema que hemos recibido del Señor es la dictadura de los estereotipos. De eso vamos a hablar en esta noche, la dictadura de los estereotipos. Si fuéramos a definir esto, hablar de dictadura es hablar prácticamente de un gobierno totalitario, de un gobierno que llegue, sea las vías democráticas o por golpe de Estado, y tome posesión de, diríamos, de todo el control de lo que es el Estado. Hay dictaduras con libre mercado, donde existe el capitalismo y la gente tiene acceso a comprar lo que quieran, aunque no existan libertades políticas. Pero hay dictaduras donde la gente no tiene libertades políticas, pero tampoco tiene libertad de mercado ni libertad del poder adquisitivo. Por ejemplo, ahí está el ejemplo de Cuba. Dígame usted con una familia de no se sabe cuántas personas que le controlen lo que usted se va a comer. Supongamos que usted tenga 5 hijos y allá reparten, sin importar los hijos que usted tenga, 7 libras de arroz para el mes entero. Eso es una dictadura. Pero cuando hablamos de dictadura, estamos hablando de un control, de un dominio. Puede ser absoluto, puede ser relativo, puede tener límites, pero es un control. Marx hablaba en su libro y decía que había una dictadura del proletariado, donde él entendía que los pobres tenían que pasar a desplazar a los ricos y ellos controlar lo que sea el factor de riqueza de la nación. Pero cuando definimos estereotipos, tendríamos que definir en primera instancia, Humberto, lo que es un tipo. ¿Qué es un tipo? Un tipo es algo que puede ir dentro de la misma clasificación, pero se diferencia de otra cosa. Por ejemplo, la sangre. La sangre, usted corta a cualquier persona y usted verá que la sangre es roja. Pero cuando se analiza por un bioanalista, se determina que hay sangre O positivo, O negativo, A positivo y A negativo. Y otros tipos de sangre, hay algunos que son rarísimos, que poca gente tiene esa sangre. Se ve igual, pero el tipo es diferente. Pero también está lo que es el antetipo. El antetipo es todo lo opuesto a un tipo. Por ejemplo, si hablamos de sangre, algo opuesto a la sangre puede ser el agua. Algo opuesto al agua puede ser el aceite, que no hacen mezcla. Eso es un antetipo. Pero también existe lo que es el arquetipo. Cuando se habla de arquetipo, estamos hablando de lo que sería un modelo por excelencia. Por ejemplo, la Toyota es una marca de vehículos, es una marca de carro. Tiene Toyota Camry, tiene Toyota Corolla, tiene Tacoma, tiene sí, esa también, Humberto. Tiene muchísimos tipos de marca. Pero cuando se habla de arquetipo, estamos hablando del modelo por excelencia de la Toyota. Del modelo por excelencia de la Toyota. Que aunque los Camry, que aunque los Corolla sean los que más se vendan. ¿Usted sabe cuál es el modelo por excelencia de la Toyota? El Lexus. El Lexus quizás se vende menos, pero es el más caro, es el más costoso y el que le garantiza más estatus a la persona. Eso es un arquetipo. Diríamos algo que está dentro de una clasificación, pero es lo más excelso.
Entonces, pero también está el prototipo. Cuando se habla de lo que es un prototipo, se habla de lo que es el diseño original o el modelo original. Si hablamos de la humanidad, ¿cuál es el prototipo del hombre? Adán. Porque fue donde comenzó a partir todo, donde se originó todo. Hablar de prototipo es hablar de un origen, hablar de un comienzo. Pero entonces ahora caemos en el tema. ¿Qué es un estereotipo? Estereotipo es una normativa que establece prácticamente la sociedad. La sociedad determina cuáles son los cánones, a pesar de que han querido forzar con una inclusión, pero la sociedad, aunque sea biológicamente, ha determinado lo que es bonito, lo que es feo, lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es cierto, lo que es falso. Eso es un estereotipo, algo que la sociedad completa se ha puesto de acuerdo para decir, wow, esa mujer es bella. Aunque quieran poner hoy en día quizá un relativismo físico, pero les voy a decir algo claro y preciso. Con los ojos del amor siempre vamos a hallar a alguien que nos va a querer. Pero aunque vivimos en una era donde ya la estética ayuda a las personas, ya la fealdad prácticamente se ha erradicado. Como decía alguien, que en los certámenes de belleza, en vez de darle el premio a las Miss, o a las Misses, perdón, se debería darle el premio al cirujano por aquella escultura que ha hecho. Y como dice un señor, con esas mujeres hay que tener cuidado, no se puede abrazar muy fuerte porque cuando viene a ver explota. Oh, gloria a Dios. Entonces eso es un estereotipo. Pero cuando hablamos de estereotipo es lo que la sociedad ha determinado, lo que se ha centrado, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es feo, lo que es bello. Es prácticamente como una verdad universal. Por hablar de estereotipos siempre se fija en lo que es lo físico, en lo que es lo estético, en lo que es lo de afuera. Y hay una historia que a mí me llama mucho la atención. Y esa historia la escribe una persona allá en Francia, conocido como Víctor Hugo. Dice que para allá en Francia había una catedral muy famosa. Y dice que unos hombres, o más bien una pareja de esposos, tuvieron un hijo. Pero el hijo nació deforme, nació con una verruga gigante en el ojo derecho y nació con la espalda un poco encorvada. Como era alguien que no llenaba los parámetros o los cánones de belleza de esa sociedad, los padres dicen que lo desecharon y lo dejaron en la puerta de la catedral de Notre Dame. Y el hombre que administraba prácticamente ese servicio religioso, esa institución religiosa, dice que toma al niño y cuando lo toma, lo cría y el niño crece y se convierte en hombre hasta que se convierte en el campanario de la catedral de Notre Dame. No tenía acceso a las personas, no tenía acceso a interactuar con los humanos. Con el único hombre que interactuaba fue con el hombre que fue depositado cuando creció. Pero dice que este muchacho, ya habiendo crecido siendo un hombre, un día se escapa en plena luz del día. Y cuando se escapa, sale y contempla la luz del sol. Dice que el nombre que a este muchacho le pusieron fue Quasimodo, que se le dice popularmente el jorobado de Notre Dame. Cuando él sale, que interactúa con la sociedad, dice que lo coronaron como rey del carnaval. Le lanzaban tomates, le lanzaban frutas podridas porque se burlaban de él por el aspecto físico que él tenía. Pero dice la historia que hubo una muchacha que también era un ente ilegítimo para esa sociedad, que era una gitana, y había mucho racismo en aquel lugar donde los gitanos eran ciudadanos de quizá de quinta o de tercera categoría, y fue la única que sintió empatía por él. Cuando ella se acerca, dice que es la única que muestra benevolencia con este hombre y se apiada de él, y de ahí surge una amistad bonita.
Y dice la historia en el libro que escribe Víctor Hugo. Disney se encargó de infantilizarlo, pero la historia es un poquito oscura. La historia no es tan bonita como la pinta Disney. Que nace un amor bonito entre estas personas. Ella lo veía como un amigo, pero él la amó incondicionalmente. Cuando el padre de él, o más bien quien lo cría, se entera de esto, dice que un día, encontrándolo en la cúspide de allá de la catedral de Notre Dame, mata a la muchacha. Al Quasimodo ver esto, dice que se llenó tanto de odio y de ira. Disney no lo dice así, pero el libro lo dice así, que él mató al hombre que lo crió. Y dice que el dolor que él sintió fue tan grande, fue tan fuerte, fue tan atroz, que él se fue con el cuerpo de la muchacha y más nunca volvieron a saber de él. Tiempo después, dice que buscando en la tumba de la chica, dice que encontraron el cuerpo de un hombre que tenía prácticamente la apariencia de un hombre que estaba encorvado y tenía problemas en un ojo derecho. Lo que se dice o lo que se cree es que el dolor que Quasimodo sintió fue tan grande por haber perdido quizá el amor de su vida o la única gente que lo amó incondicionalmente, que él se echó a morir con ella. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esta historia? Que la persona que tenía el peor aspecto físico de la sociedad era quien tenía el corazón más grande. Y quizá la gente que tenían el aspecto mejor de la sociedad tenían el corazón más negro y el corazón más oscuro. Entonces, ¿por qué leímos donde leímos? Porque hay algunos ejemplos bíblicos que yo quisiera citarle que van en base a eso. La Biblia habla que había un hombre que fue el primer hombre que fue elegido por rey de Israel. Dice que tenía un aspecto que era un hombre fuerte, un hombre grande, un hombre bello, un hombre de buen aspecto. Pero hay algo interesante y es que Saúl es como el tipo de persona que usted cuando lo ve lo compra. Saúl no era que era buena cosa, lo que pasa es que hay gente que son tímidas y no te muestra su verdadera cara en la primera apariencia. Por eso yo he dicho que hay con personas que se debe tener cuidado, porque hay personas que no es que son humildes, es que son prudentes, se saben manejar, se saben comportar, pero la humildad, aunque se quiera poner como un valor fundamental o como un valor universal, la verdad es algo que nace del corazón. Es algo que no se puede, diríamos, fingir, que es como la fe. Que hay en una parte de la Biblia que dice que cuando se vaya a tener fe, no se tenga fe fingida. Entonces hay gente que se maneja, se comporta, pero evidentemente no es que son humildes. Es una carátula que tienen solamente manejo. Se saben comportar, saben cómo guardar los modales, saben cómo guardar poses, pero no necesariamente es que tienen la esencia de un corazón sano. Entonces esto pasaba con Saúl. Saúl era un hombre imponente. Cuando llegaba ese hombre se sentía que llegaba un hombre. Cuando el hombre llegaba tenía una apariencia que no necesitaba hablar mucho, pero era algo. Era como la persona que usted lo ve que llegan, como se dice en el refrán, que cobita nueva barre bueno. Llegan, pero lo que están buscando es un objetivo. El hombre era calladito, se comportaba. Pero fíjese que lo que dice la Escritura, cuando se llegaban los momentos duros, los momentos apremiantes, ¿qué hacía Saúl? A Saúl era el prototipo, era el hombre que le gustaban prácticamente las estadísticas, le gustaban las encuestas, lo que el pueblo hablaba de él. Porque fíjese que cuando Samuel le dice, Dios te ha desechado a ti, él le dice, hónrame delante del pueblo. A él no le importó el reinado, ni la relación que él tenía con Dios. A él lo único que le importaba era la percepción que el pueblo tenía en base a él. Hónrame delante del pueblo. Le gustaban como los políticos, las encuestas, como dice la Gallup, que está mi reputación,
Como dice en las redes sociales, estoy perdiendo en las encuestas, no estoy cogiendo muchos views, no estoy cogiendo muchos likes. No estoy cogiendo muchos likes. Pero sin embargo, fíjese que sin embargo, cuando el pueblo ve el aspecto de este hombre o este muchacho en ese entonces, por el físico, el pueblo entendía que él podía ser el rey de ese pueblo. Porque era un rey grande, un rey poderoso, un rey fuerte, que los cananeos, que los egipcios, que los jebuseos, que los filisteos, nadie le iba a hacer bulto a él, a ellos con su rey, porque ellos tenían un rey que también metía mano. Un rey que no se quedaba atrás, que si a Philip no vamos, el hombre rompía. Pero hay otra cosa interesante, hay otro caso para llegar donde David. Dice la escritura que hubo un hijo que tuvo David llamado Absalón. Oiga, que aquí había problema, porque dice la escritura que desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza no había defecto en este muchacho. No había defecto. Dice que tenía el pelo largo, que tenía que cortárselo cada X tiempo o fecha del año, porque el cabello era demasiado largo. Y en la Biblia a mí me llama la atención que como eso como que los melenudos le han dado dolor de cabeza a Dios. Como que esos tigres con esos cabellos largos han visto problemas. Porque si usted se pone a ver el caso de Sansón, yo no sé si Sansón tenía el cabello tan largo como Absalón, pero se dejó crecer el cabello por mandato de Dios. Y Sansón era un dolor de cabeza porque se enamoraba mucho. Pero con Absalón había algo interesante. El hombre era bello. Si hay alguien en la tierra que se le hubiese quizá tomado el epíteto que se dice en Ezequiel 28, que era el sello de la perfección, humanamente hablando, quizá Absalón clasificaba para ese epíteto, porque físicamente el hombre se paraba en las aguas cuando Absalón llegaba. Pero también hay algo interesante con este hombre, y es que usted sabe que hay gente que son bonitos, pero son desabridos. Hay gente que son lo más bello del mundo, pero son desabridos, como que están bajitos de sal. Le falta sazón, como que son aburridos, pero con Absalón había algo diferente. Porque la escritura dice que el hombre se paraba a las puertas de la ciudad y comenzaba a convocar a la gente. Quiere decir que era carismático, era simpático, no era solamente bello, era un hombre que tenía carisma. E imagínense, si siendo bonito era algo difícil, ahora imagínate una gente que sea simpática, que conquiste multitudes. Una gente que sepa ganarse la gente. Una gente que sepa conquistar. Una gente que te venga y se disfrace de una falsa empatía y se gane la gente. Por eso hay personas que a veces tienen sus reservas. ¿Usted sabe por qué? Porque en Alemania se dio una situación y fue que un famoso pintor, de origen austriaco, fue a la academia de pintura o bellas artes, como allá se le llamaba, y lo desecharon de la academia. Cuando lo desechan de la academia, hay mucha gente que está perdida. Él no nació en Alemania, él nació en Austria. Cuando lo desechan de la academia, el hombre se instala en el ejército como cabo. Pero el hombre tenía algo, no era que era el mejor orador, pero cuando hablaba, lo que él sentía se lo transmitía a los alemanes. Y un hombre quizá de no una estatura tan alta, no era el mejor orador, pero cuando el hombre hablaba, todo el mundo se ponía en atención y se ponía una con él. El hombre era un peligro porque movía masas. ¿Por qué la gente comenzó a ver a Cristo como un peligro? Porque a pesar de que César tenía el poder político y tenía dos peones allá en Israel, que era Herodes y Pilato, venía alguien que venía creciendo entre el pueblo,
que las masas le caían atrás. Las masas, la gente lo perseguía a él. Usted se imagina que Cristo, cuando llegó a Jerusalén, le hubiese dicho al pueblo: mire, yo me voy a instalar como rey, aquí vamos a armar una revuelta, vamos a darle un golpe de estado a Herodes y vamos a darle un golpe de estado a Pilato. ¿Cuál era el ejército que le iba a hacer frente? Si el pueblo entero estaba con él. Imagínense eso. Entonces con Saúl era un amante a la reputación. Y por eso hay veces que yo discrepo de cosas que se dicen dentro de la iglesia. Y hay gente que a veces dice: no, que mi testimonio. Y hablando de sus testimonios, muchas veces lo que están es cuidando su reputación. Y yo le voy a decir algo: la reputación suya a Dios no le importa nada. Porque hay gente que han vivido doble vida y nadie se ha dado cuenta de la vida íntima que ellos tienen. Por eso usted, como cristiano, no debe ser un ser moral, porque la moral nace en el seno de la sociedad. Es lo que la sociedad interponga como lo que es bueno y como lo que es malo. Usted tiene que ser un ser íntegro. ¿Por qué? Porque la integridad no nace en el seno de la sociedad, sino que la integridad nace en el interior de la persona. Nace en el interior de la persona, que aunque la sociedad diga que algo es malo y se pongan todos de acuerdo, si para Dios es bueno, aunque 1 millón de personas digan que es malo, va a seguir siendo bueno. Y si Dios dice que algo es bueno y el mundo entero se pone en desacuerdo de que es malo, va a seguir siendo bueno. Porque la verdad no depende desde el prisma que la gente lo quiera ver. La verdad no depende desde el prisma que la gente lo quiera ver. Entonces seguimos con lo que es la dictadura de los estereotipos. Tenemos dos gentes que llenaban los cánones, que tenían la figura, que tenían quizá el carisma, que tenían quizá la simpatía, que tenían quizá el carácter y el perfil que la sociedad buscaba. Oh, gloria. Pero no eran actos para Dios. Saúl comenzó muy bien, pero como digo un pelotero en una ocasión, esto no es como se comienza, es como se termina. Porque si usted se pone a buscar, hay un rey en la Biblia llamado Salomón. Oiga, que el comienzo de su vida, el desarrollo de su vida es increíble. Dios se le aparece 2 veces en sueño y él le pide a Dios que él quiere tener sabiduría, que él quiere ser sabio, que él no quiere poder, que él no quiere riqueza, que él no quiere poderío, que él lo que quiere sabiduría. Pero este Salomón, al final de sus vidas, el libro de Reyes lo describe, que Salomón murió en apostasía. Dice que se multiplicó en caballos, tuvo 1000 mujeres, 300 reinas y 700 concubinas. Oiga, que a Salomón hay que admirarlo por la capacidad que él tenía. Porque si una mujer vuelve loco a un hombre, imagínense un hombre que tenga 1000. Ese padrote, cuando viene a ver andan hijos de Salomón por ahí. Hay que ver, porque mire, con 1000 mujeres, si usted no preña a uno, usted tiene que revisarse. Con 1000, que usted no preñe, o si preña una sola de 1000, revísese. Que cuando viene a ver, cuando viene a ver no es suyo. Gloria a Dios. Entonces Salomón, su vida fue consagrada a Dios, pero su muerte no. Pero todo lo contrario. Hay un rey que dice la escritura que fue el rey que más gobernó en Israel, Humberto, que fue hijo de un hombre que fue recto delante de los ojos de Dios, que fue Ezequías. Pero Ezequías tuvo un hijo llamado Manasés, malo como cosa loca, malo, un rey malo, perverso, que hacía cosas malas delante de Dios. Pero ¿qué dice la escritura? Que en los últimos días de Ezequías volvió su corazón a Dios. Y entonces, ¿qué quiere dejar dicho esto? Salomón al principio estuvo con Dios, agradó a Dios, pero al final de su vida se olvidó de Dios. Ezequías hizo, Manasés hizo y deshizo, pero al final de su vida reconoció
que toda la gloria era de Dios. Entonces esto no es como se comienza, esto es como se termina. Entonces vámonos para donde David. A mí hay algo interesante que me llama mucho la atención. Y es que Samuel, un hombre de Dios, que no podían señalarlo, que no podían decir nada en contra de este hombre. Porque él dice, si yo en algún momento he tomado una asna, algo que no sea mío, dígamelo ahora. Era un hombre que era recto, era un hombre que era justo. Y dice que mientras él hablaba hubo truenos, los cielos confirmando la palabra del hombre de Dios. Pero hay problemas ya con Saúl. Dios ha desechado a Saúl. Dios no quería un rey que fuera a buscar cámara y sonidita como Saúl. Dios no quería un rey que en los momentos de conflictos, que en los momentos de desesperación, que ahí es donde verdaderamente se comprueba el carácter de un hombre. Porque el carácter del hombre no se conoce cuando la situación está bajo control. El carácter de un hombre se conoce cuando la situación está fuera de control. Ahí es que usted revela quién es usted. Y en los momentos de presión, ¿qué hacía Saúl? Lo mandan a matar unas vacas, lo mandan a matar un rey en Amalek, al pueblo entero. Oye, Saúl salta con un tigueraje que parecía como dominicano. Dice, oye, que yo vi esa vaca. Y yo vi esa vaca tan gorda. Yo vi esa vaca tan saludable. Esa vaca que eran, hay una carne carísima en Japón, ¿cómo es que se llama? Wagyu, creo que es Wagyu. Una carne que vale como $1,000, un pedacito de carne así. Que es prohibido, usted puede ir, comerse esa carne allá en Japón. Pero sacar una vaca de esa de Japón, hay problema, no hay forma. Esa vaca la cuida más que el presidente allá, porque son nativas de esa ciudad, de ese país. Se dan solamente en Japón. Ellos la carne la pueden exportar, pero sacar una vaca de esa de Japón, eso es imposible. Sacar una vaca de esa de Japón es imposible. Y cuando Saúl ve esa vaca así, wow, que producía tanta leche y tanta cosa, se la llevó toda para allá. Cuando Samuel llega, que escucha las vacas emitiendo ese sonido, y le dice, oye, ¿qué es eso que está ahí, muchacho? Y le dice, no, eso fue una vaca que vi ahí saludable, de allá donde el rey de los Amalek. Y me dio como pena matarla. Me dio como pena llevarla al matadero, varón. La traje para mi casa. Yo no quería traerla porque se me pegó. Entonces ya esto era un problema con este rey. Pero Dios le habla a Samuel y le dice, ve donde Isaí, allá en Belén de Judea. Ve allá donde Isaí, en Belén de Judea, que yo me he provisto de rey. Me he provisto de rey. Si hay alguna pregunta que yo quisiera hacerle a alguien de la Biblia, yo quisiera hacérsela a Samuel. Y le voy a decir el porqué ahora mismo. Samuel llega. Cuando Samuel llega, que ve este hombre alto, este hombre fuerte, este hombre aparente, este hombre gigante, del tamaño prácticamente de Saúl, o casi, porque dice que no había un hombre de hombro para arriba del tamaño de Saúl, pero se le pegaba poquito este hombre. Y Samuel, que recibió la palabra de Dios, que Dios le dijo, al que yo te dijera, ese tú me vas a ungir. Samuel entró como en duda y dice, aquí el ungido de Dios. Entonces ahí viene Dios y le dice la palabra. Le dice, Eliab es alto, es fuerte, es aparente. El hombre le presta atención a lo que está delante de sus ojos. Mas yo no miro como mira el hombre. Yo miro el interior, yo miro el corazón. Él puede ser grande, puede ser fuerte, pero yo lo desecho. Y lo primero que hace Dios es cuando Dios quita a un Saúl, no le va a dejar como legado al pueblo a alguien que se parezca a Saúl. Tiene que ser alguien que sea totalmente diferente. Y Eliab era prácticamente un prototipo de Saúl.
Porque fíjese que Dios no lo desecha por el físico. Dios no lo desecha por lo alto ni por lo fuerte. Dios lo desecha porque Él dice: yo no veo lo que el hombre mira. Al ser humano le interesa el currículo externo, pero el escáner de Dios ve lo de adentro. Lo de afuera pasaba la prueba del físico. Pero Elías se quemó no por lo de afuera, se quemó por lo de adentro. Pasa el segundo, hijo de Isaí, y tampoco Dios le dice nada. Pasa el tercero y no le dice nada hasta el séptimo. Cuando llega al séptimo, yo no sé en qué encrucijada de la vida se vio Samuel, porque él dice: pero ven acá, ¿y en qué gancho es que yo he caído? A mí me mandan a ungir un rey de la casa de Isaí. Me han pasado 7 y ninguno Dios me ha dicho nada. Y el hombre hizo una pregunta, que es la vieja confiable. Usted sabe que hay veces que usted ve un hombre y una mujer juntos, y para usted no hacerle una pregunta indebida si son esposos, porque hay veces que son hermanos, hay veces que son amigos, o pueden ser hasta otra cosa y no son esposos. Y si usted le pregunta que son esposos, usted queda mal. Entonces usted le usa la vieja confiable. Ustedes son familia. Y ahí usted no queda mal. No, esa es mi esposa. Ah, ok. Porque si usted dice que yo andando con la hermana mía, me la han dado de mujer, ustedes son esposos ustedes. No, lo que pasa es que la hermana mía y yo no nos parecemos, porque yo soy moreno y mi hermana es blanca. Y cuando nos ven juntos me dicen: una vez estábamos celebrando el cumpleaños, yo tenía el bizcocho en la mano: felicidades, esa pareja de esposos. Y yo: no, esa es mi hermana, esa no es mi esposa. Entonces Samuel usa la vieja confiable. Isaí, ven acá, no quedará uno por ahí. No quedará uno, porque tú sabes que tú y yo somos 2 señores mayores ya. Y ya al ser mayor se nos va la guagua. No hay otro muchacho por ahí. Y dice Isaí: sí, queda el pequeño. Oh, gloria a Dios, queda el pequeño. Él es chulo, tenemos ahí apacentando las ovejas. No lo tenemos igual que a estos muchachos que se han criado con privilegio, que se han criado cerca de padre y madre. Tenemos a ese ahí entre el campo. Y Samuel le dice: mándalo a buscar, porque hasta que él no llegue no nos vamos a sentar a la mesa. No nos vamos a sentar a la mesa hasta que él llegue. Y me llama la atención que cuando David llega, la Biblia habla acerca de las características de David. Pero fíjese que le puse el ejemplo de Absalón, el ejemplo de Saúl, que el escritor narraba y se enfatizaba en el aspecto físico de esta persona. Cuando David llega, wow, qué terrible eso, usted entrar por una puerta de algún lugar y que la voz de Dios le dé testimonio a la persona de que es el hombre que Dios andaba buscando. Wow, David entrando por la puerta, dice la Biblia, que dice: he aquí mi elegido. Oh, gloria a Dios. He aquí mi elegido. Y lo más interesante del caso es que cuando el autor del libro de Samuel comienza a describir la característica de David, como que le da poca importancia, porque fíjese que cuando comienza a detallar, dice que de buen parecer, de último prácticamente, dice que era rubio, que era vigoroso, pero había una cualidad que no la tenía ni Absalón ni la tenía Saúl. La cualidad que tenía David era que Dios estaba con él. Wow, Dios mío, gloria a Dios. Aleluya. La cualidad que tenía David, la más fuerte, era que la Biblia dice: y Dios estaba con él. ¿Y por qué eso?
¿Por qué hablamos de la dictadura de los estereotipos? Porque la gente se tiende a confundir y siempre quiere señalar a la gente por el aspecto, por lo que ve delante de sus ojos. Al abogado lo quieren juzgar por cómo esté vestido, no por lo que sabe. Un abogado llega a un sitio bien montado, con los zapatos que brillen, con un saco bonito, no diga con un sacote, que usted sabe que hay gente que se pone unos sacotes, un saco y una corbata de que con un carro, con Mickey Mouse. ¿Cómo usted le da un caso a un abogado así? Puede ser el mejor abogado del mundo, pero si usted lo ve con ese flow, que llega de que con una corbata con Mickey Mouse y con un carro, una corbata todo fea. Usted dice, ¿cómo yo le doy un caso a este hombre? Porque vamos a perder. Y con esos zapatos que tienen como un corbatín aquí adelante. Los zapatos que tienen como un corbatín aquí adelante. Esos zapatos marrones casi tirando a rojo. Y un saco cruzado que le da casi por la rodilla. Perdónenme y discúlpeme, puede ser el mejor abogado, pero usted sabe que le va a venir esa duda, oye, pero magistrado, pero usted puede ser que tenga muchos libros, pero cuando viene a ver por ese flow, me lo van a juzgar. ¿Tú sabes lo que se decía en un estudio en Estados Unidos hecho por universidades? Que habían personas que cuando iban al médico, si el médico era muy bonito, las personas entendían que el médico no era confiable para tratar el paciente. Lo juzgaban por la apariencia. Oiga, aquí es lo contrario, lo estaban discriminando por ser bonito. Oiga la cosa, como está el mundo tan al revés. Discriminándolo por ser bonito. Oye, que esa doctora es muy bonita y es una operación a corazón abierto. Yo no quiero que me opere una que sea bella, yo quiero uno que me opere a la vieja o a quien me va a operar, que me la deje viva, que no la mate. Yo no quiero que sea una Miss que la opere porque tú eres bella, pero yo no sé si tú llegaste ahí por el físico que tú tienes, no por lo que sabes. Entonces uno juzga mucho por la apariencia. Humberto, en los tiempos de nosotros, tiempo atrás, bueno, yo me metí en la cola de Humberto, de los viejos, me metí en la cola de los viejos. ¿Tú sabes lo que se hacía? En muchas congregaciones, que a la doñita, con el moñito, un poquito llenita, los predicadores le decían que tú vas a ser pastora, porque había prácticamente un estereotipo, un perfil de cómo tenían que ser los pastores. A una persona flaca, así como yo, no le iban a profetizar que iba a ser pastor, porque los pastores eran medio barrigoncitos, gorditos, chiquitos, que no hablara mucho. Si era muy contentoso, así como Humberto, no, eso no puede ser pastor porque eso es muy charlatán. Decían así. La gente juzgaba por la apariencia y daban profecías mecánicas por lo que veían. Por eso yo soy una gente que a mí me dan poca profecía, porque es que yo me quedo con estos ojazos que yo tengo así. Me quedo mirando a los predicadores fijamente. Si me quieren profetizar, yo me quedo mirándolos fijamente. ¿Sabe que tiene que venirme con algo como él? No me puede venir de que inventarme cosas. Porque hay gente que ven a la gente a veces remeneando la cabeza y vienen y le dan una profecía. Y hay cosas que son mecánicas. Perdónenme y discúlpenme. Mecánicas. Fíjate lo que pasaba con Samuel. Lo que pasó con Saúl. Lo que pasó con Absalón. Dios no ve como mira el hombre. Hay reputaciones grandes que han tenido personas y hemos construido ídolos con pies de barro. Hemos construido monstruos y después que lo hemos criado, que lo hemos fortalecido, que se han vuelto gigantes, nos asustamos con su sombra. Hay gente que dan problemas y usted ve los indicios desde pequeño. Usted sabe lo grande que es una persona que sea usada por Dios, que Dios lo use para su gloria y para su honra. Y usted tenga que sentarlo, porque esa gente, si ministra, se coge la gloria para él. Comienza a envanecerse y a creerse que es el dueño de la película. Y el ser humano es así. Con esto cierro.
En la Biblia, en el libro de Estel, se habla de un rey, el rey Asuero, pero también el rey Ataljerjes. ¿Usted sabe lo que hizo ese bárbaro? ¿Usted sabe lo que hizo ese caballero? Que él estaba en una guerra con los griegos. Y como él se sentía el poderoso, el fuerte, el grande, estaba en guerra con los griegos y ellos tenían un puente que cruzaba por encima de las aguas. Y hubo una tempestad que agarró y le desbarató el puente. Y como estaban en guerra con los griegos, no podían cruzar al otro lado. Cuando se terminó la guerra, ¿usted sabe lo que él le dijo a sus soldados? Que cojan 20 hombres, cada uno con un látigo. Y como el mal le hizo a él pasar esa vergüenza, vayan y entrenle al latigazo al mal. Vayan y entrenle al latigazo al mal. Y no pasando, porque él veía que le daban esos fuetazos al agua y el agua como que se quedaba igualita. Y digo, busquen cadenas grandes, y vamos a lanzarla al mal. Porque él lanzándole esa cadena entendía que estaba encarcelando al mal y lo estaba volviendo prisionero. Entonces el ser humano a veces tiene ciertas condiciones. Hay gente que a veces creciendo, así mismo va creciendo su ego. Y por eso digo, caras vemos, corazones no sabemos. Hay gente que son aplaudidas, que son quizás ministros de alta relevancia, pero probablemente Dios esté diciendo lo mismo que dijo con Saúl, lo mismo que dijo con Absalón. Nosotros tenemos que procurar que por donde nosotros entremos, Dios diga lo mismo que dijo de David. He aquí mi ungido, he aquí mi elegido. Que el hombre diga o el ser humano diga lo que quiera decir, pero lo importante es que nosotros seamos aprobados por Dios. Póngase de pie. Gloria a Dios. No juzguemos el libro por la portada. Oh, gloria a Dios. No juzguemos el libro por la portada. No juzguemos el libro por la portada. En Brasil, para los años 70, había un hombre chiquitico así, chiquitico. Él más adelante le entregó su vida al Señor. Un hombre chiquitico así, que no tenía los cánones de belleza que necesitaba un artista de esos tiempos. No tenía los cánones de belleza que tenían los artistas. Porque se fijaba, siempre ha tenido, ahora es que la gente está como que no sé, que le llaman artista a cualquier cosa. Pero se fijaban mucho en los cánones de belleza, porque habían hombres bonitos, había un Camilo VI, un Sandro de América, un Luis Miguel, cantaban, José cantaban bien, pero eran gente que también tenía un físico agradable. Pero entonces surge un hombre chiquitico así en Brasil. No tenía el aspecto que se necesitaba en la época, pero cuando agarraba el micrófono, que la gente lo escuchaba cantar, por eso en Brasil decían el pequeño gigante. Oh, gloria. Y con toda la fama y toda la gloria que él cogió, él soltó todo eso por seguir a Cristo. Y un entrevistador una vez le preguntó, pero ahora tú te embajas, tú estás siguiendo a Dios y no estás pegado y no hace conciertos como antes. Y él dice, mi propósito no es cantar en estadios llenos, sino en corazones vacíos. Oh, gloria a Dios. Yo he cambiado, o más bien Dios me cambió los estadios llenos por corazones vacíos. Gloria a Dios. Entonces no es ser importante, es ser eficaz. Oh, gloria. No es ser relevante, es ser necesario. Gloria a Dios. Aleluya. Estar en el blanco, dar en el objetivo, ser puntual, ser responsable, ser eficiente. Uf. Oh, gloria a Dios, Padre. Aleluya. Padre, líbranos de las apariencias.
más que apariencias. Oh, gloria a Dios, queremos tu gloria. Oh, gloria, queremos tu gloria. Queremos parecernos a ti, Cristo. Y tú dijiste, aleluya, tú dijiste, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Y nuestro modelo es Cristo. Aleluya, así que no dejemos que este mundo nos moldee. Aleluya, no dejemos que el mundo nos moldee. Ni nosotros adaptarnos a las tendencias. Seamos aprobados por Dios. Aleluya. Que Dios diga como dijo con Cristo en el Jordán: este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Y esta traducción que yo tengo aquí, que me gusta mucho, dice: este es mi Hijo amado y yo estoy muy feliz por Él. Yo estoy muy contento por Él. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Denle un aplauso fuerte a Cristo. Aleluya.